Parte, ¿me escuchan bien? Sí, bueno, era un chiste lo de Carlos Morri, Fernando. Bueno, voy a compartir pantalla para que puedan ustedes acompañarme con esto. Vamos a ver hoy la segunda, en realidad tercera y cuarta clase, ¿no? De esta materia que llamamos geografía bíblica, que más que geografía es historia. Vamos a ver por qué y relacionada con la geografía. El objetivo es estudiar el mundo de las escrituras. ¿Para qué? Para entender el mundo de las escrituras. Recordemos que algunos libros de la Biblia fueron escritos 4000 años atrás, probablemente, y que eran otras culturas, otro idioma, otros pueblos, otras geografías, y el mensaje es actual, es para el hombre de hoy. Hay que tratar de llegar a la interpretación de lo que el escritor quiso decir en un contexto. Y entonces la idea de esta materia, que podríamos decir que es secundaria, de cierta manera, es la de poder entender el mundo en el cual fue escrita las escrituras, el mundo de la salvación, y relacionarlo con la historia bíblica. El mundo en el cual se desarrolló esto que hoy disfrutamos, que es la salvación nuestra, ¿no? Así que esta materia se ocupa del estudio sistemático del escenario de la revelación divina y la influencia que tuvo el medio ambiente en la vida de sus habitantes. Eh, es muy importante descubrir el valor que Dios le dio a esa pequeña porción de tierra que es hoy Israel, que era la tierra de la promesa, la tierra que Dios le prometió a Abraham. La promesa incluía la tierra, incluía una bendición universal y una descendencia. La descendencia es el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel habita o habitó desde un comienzo cuando fue pueblo, y vamos a ver un poquito sobre la historia, de esa tierra que Dios le prometió a Abraham. Que Abraham la caminó, como dice la Biblia, pero que nunca la poseyó. Es la tierra donde nacería el Salvador y donde vive hoy, en el día de hoy, el pueblo de Dios en su gran mayoría. ¿Sí? Entonces dijimos que geografía es estudiar la Tierra y la geografía que estamos estudiando es una geografía histórica bíblica. Entonces nos ayuda a entender de una mejor perspectiva a la persona del Señor Jesucristo, que en definitiva es el objeto de nuestra fe, a quien tenemos que estudiar y aprender e imitar, y a través de este conocimiento podemos nosotros confirmar mejor nuestra fe. Veíamos la semana pasada, entendíamos el origen del hombre a través de dónde comenzó la historia allí en la Mesopotamia y cómo todos los pueblos se fueron distribuyendo posteriormente a lo largo y a lo ancho del mundo. ¿Sí? Entonces, en definitiva, estudiamos esto porque esto nos ayuda a un mejor entendimiento de la Biblia. Bien, les quiero confesar algo, tengo mucho miedo de esta clase porque tuve muchas dificultades para poder armar algo. Ustedes imagínense que comenzamos con los patriarcas y terminamos prácticamente entrando a Mateo. Así que lo que vamos a tener que ver en esto muy corto de tiempo, tratar de ser lo más sintético, y tengo el gran desafío de no perder a nadie en el camino, ¿no? Yo ya se los dije el otro día, cuando yo termine la última clase tengo que tener al menos la misma cantidad de alumnos que tenía al principio. No quiero que nadie deserte porque me va a agarrar Luis y se me va a enojar y tiene razón. Entonces yo no quiero que por culpa mía dejen el instituto. Voy a tratar de ser lo más sintético posible. Voy a hablar de mucha historia que ustedes conocen seguramente y una geografía que ustedes seguramente también pueden estudiar o pueden ver en los libros, pero les voy a pedir un poquito de paciencia porque vamos a ir muy rápido en este vuelo que vamos a hacer por el Antiguo Testamento. La clase está preparada de acá hasta el final. En algún momento, cuando llegue la hora, cortamos y seguimos la segunda parte, ¿sí? El otro día veíamos cómo se origina, o sea, veíamos la geografía del capítulo 1 al 11 de Génesis, ¿sí? Que terminaba con la distribución de la humanidad por todos los países, y veíamos específicamente la geografía del pueblo, de
de la tierra de Israel. Hoy vamos a comenzar la historia, la geografía relacionada con la historia de los patriarcas. Los patriarcas son los primeros padres de la nación de Israel, y el primero de todos ellos es Abraham. La historia de Abraham comienza en Génesis capítulo 12, cuando allí Dios, bueno, podemos ir a leerlo, los primeros versículos. Génesis capítulo 12, dice el versículo, en realidad el capítulo 11 ya habla de la descendencia de Taré y cómo se conformaba la familia de Abraham. Y el capítulo 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. ¿Sí? Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Si nosotros leemos el versículo 32 del capítulo anterior, vamos a ver que Dios le había dicho a Abraham que se fuera, dejara su casa, su tierra, y se fuera a la tierra prometida. Pero ellos llegaron, él sale con gran parte de su familia, y tienen una detención en un lugar llamado Harán. Bien al norte, ahora vamos a ver un mapita, donde ellos se detienen hasta que fallece el papá que se llamaba Taré. Y allí queda otra parte de la familia, porque más tarde, cuando Abraham manda a su siervo a buscar esposa para su hijo Isaac, va a mandar ahí a Harán. Ahí estaba uno de sus hermanos. Así que gran parte de la familia queda en Harán. Y Abraham desciende a la tierra prometida junto con uno de sus sobrinos, algo que no debería haber hecho y que en alguna manera después lo va Padecer. a padecer, exacto. Allí tenemos algunos lugares donde Siquem es el primer lugar en donde Abraham llega. Él llega a Siquem, y luego Siquem estaba entre los montes Ebal y Gerizim, ahora nos vamos a ver un poquito algunos lugares. Luego va a Betel, un lugar que va a tener una gran importancia en la historia de los patriarcas, ¿sí? Y luego, en algún momento, él de la tierra prometida desciende a Egipto. Desciende a Egipto cuando hay un gran hambre. Y allí en Egipto, ¿se acuerdan? Tiene el episodio ese donde él dice a su esposa, digamos que sos mi hermana. Era una media mentira, en realidad era una mentira entera. Es cierto que era media hermana, pero era su esposa. De allí ellos vuelven y se establecen en el sur, en Hebrón, y traen a alguien de Egipto. Traen a una sierva que se llamaba Agar. Y esa sierva, o sea, ese descenso a Egipto fue una debilidad en su vida, le falta la fe, digamos, porque él es el padre de la fe, pero evidentemente era un hombre como nosotros, por supuesto con una gran altura espiritual, mucho más que nosotros, por lo menos que yo, y él se trae de allá seguramente esa sierva que después va a ser la causa de la que nacería su hijo Ismael, su primer hijo, que no era el hijo de la promesa. Pero dice capítulo 12, verso 8, que cuando él sale de Egipto, de Betel, perdón, caminó toda la tierra. Él caminaba la tierra, era la tierra prometida. Si nosotros vamos a Hebreo, vamos a ver que él esperaba una ciudad. Él dice, yo acá voy a ser forastero, acá voy a ser peregrino, voy a vivir siempre en tiendas. ¿Sí? En Hebrón, él se ubica en Hebrón, y ahí ese es el lugar permanente o más permanente donde él se ubica. Allí es donde ocurre la división con Lot. Desde la altura ven la llanura, y Lot dice, si el viejo me deja elegir a mí, yo elijo la llanura. ¿Por qué? Porque la llanura era fértil, y lo que dice la Biblia es que Lot no se fija que en la llanura estaban las ciudades de la llanura, como Sodoma y Gomorra, que eran las ciudades que fueron castigadas, ¿sí? Que quedaron como emblema de pecado, ¿no? Entonces eran ciudades muy pecadoras, y Lot dice fue poniendo sus tiendas hasta llegar hasta las puertas de Sodoma, y luego ya lo vemos viviendo adentro. En Berseba entonces donde ocurre esto, en Berseba es donde él intercede por Sodoma con los 3 visitantes, y luego en una segunda oportunidad él desciende a Gerar. Gerar, una de las ciudades filisteas, y allí nuevamente ocurre algo que
pensaríamos nosotros que no podría volver a ocurrir. Él vuelve a decir allí con el rey de Gerar, que eran ciudades reinos, digamos, eran ciudades con una autoridad local como si fuera un rey, y él vuelve a decir allí que Sara es su hermana. Volvimos al mismo tema. Posteriormente, cuando Dios le dice, le hace saber que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, en ese mismo episodio los ángeles le hacen, y estaba el Hijo de Dios preencarnado, también entre los tres visitantes, le hacen saber que va a tener a su hijo Isaac. Allí se ríe Sara y, y finalmente nace el hijo Isaac. Y hay otro lugar que es importante en la vida de Abraham, que es el monte Moriah. En Génesis capítulo 22 tenemos la historia de cuando Abraham va a ofrecer el sacrificio a su hijo porque Dios se lo había pedido. Una prueba sin ninguna duda muy grande que no se perfeccionó con la muerte del hijo porque en realidad iba a ser alguien que iba a sustituir. En el mismo monte Moriah, dice Dios, se proveerá de cordero. Muchos años después, allí en el monte Moriah, probablemente en el mismo lugar, ¿sí? Reposó el arca y muy probablemente en el mismo lugar fue construido, ¿sí? el templo de Salomón y muy probablemente en el mismo lugar murió el Señor Jesucristo. Jehová se proveyó de cordero. Esa era una figura profética, por eso la historia del monte Moriah tiene tanta importancia para Abraham. Seguimos con Isaac. Isaac, la historia está en Génesis capítulo 24 al 27 mayormente. Isaac recorre los mismos lugares que su padre. Aparece un lugar diferente que Rehobot. Rehobot es un lugar diferente donde aparece Isaac, pero prácticamente no se conoce bien dónde estaba, bien al suroeste de Beerseba. Luego tenemos la historia de Jacob, que es uno de los dos hijos de Isaac. Recuerden que Isaac tuvo a Esaú y a Jacob. El mayor servirá al menor, Isaac, y cómo Jacob le roba la primogenitura y Jacob tiene que huir y va a buscar nuevamente el lugar allá a la tierra de su tío abuelo. Y luego Jacob va a volver muchos años después ya casado, con dos esposas, con dos concubinas, con 12 hijos, ¿sí? Y fue así que él se establece en Beerseba. También está muy importante para él es Betel, Harán, Peniel, donde él al volver lucha con un ángel, que es nada más nuevamente el ángel de Jehová, previo al lugar donde él va a encontrarse con su hermano. Y Belén tiene mucha importancia para Jacob porque es en Belén donde entierra a su amada Raquel, donde Raquel, ¿se acuerdan de que él tuvo dos esposas? Porque el suegro lo engañó, como él engañó a su hermano, a él lo engañaron también. Y finalmente entonces él muere en Egipto. La historia de Jacob se cruza con uno de sus hijos, con José, que está relatado en Génesis 37 al 50, que está muy poco tiempo en la tierra prometida y cuando es adolescente, probablemente unos 17 años, él, viviendo en Hebrón, es enviado a ver dónde estaban sus hermanos, criando ovejas o cuidando las ovejas. Le dijeron, tus hermanos no están más acá, se fueron a Dotán, y allí en Dotán ellos intentan matarlo, luego lo protege Rubén y finalmente lo terminan vendiendo a una caravana de ismaelitas que iban a Egipto. ¿Sí? Así es como José termina en Egipto y cómo posteriormente José se transforma después de pasar por todo lo que ya sabemos, por todas las dificultades y terminar en la cárcel de forma injusta, como Dios lo fue preparando, lo fue probando por su integridad, por su espiritualidad. Dios lo eleva luego por su capacidad de interpretar sueños. Dios le eleva a ser el segundo en la tierra de Egipto por detrás de Faraón. Todo el mundo, aún Potifar, la esposa de Potifar, todo el mundo estaba ya sujeto a su autoridad. Pero no solamente ellos, sino
como ellos tenían grano, muchos países alrededor iban a comprar a Egipto y fueron los hermanos de José. Todos recordamos la historia y cómo finalmente Jacob, sus hijos y la familia, en total 70 personas contando a José y a sus hijos, llegaron y se establecieron en la tierra de Gosén, en Egipto. ¿Sí? Esta es una muy rápida síntesis de la historia de los patriarcas. Si nosotros tuviéramos que ver en el mapa, Ur de los caldeos estaba en la Mesopotamia. ¿Sí? Ur era una ciudad idólatra. Ellos adoraban al dios Luna, ¿sí? Como todos estos. Y Abraham, dice la Biblia, que era también idólatra hasta que Dios le dio una revelación y él le creyó a Dios. Miren, es muy interesante el tema de la fe de Abraham. No sabemos mucho de la revelación que Dios le dio, pero sí sabemos que él le creyó a Dios. Y esa fe que fue perfeccionada al pisar la tierra de Canaán, no cuando estaba en Harán. Harán está acá al norte. Él entonces fue justificado por Dios. Le creyó a Dios y esa fe le fue contada por justicia. Y la vida de Abraham, excepto esos 2 episodios en los cuales desciende a Egipto o desciende a una de las ciudades de la llanura, en la cual él dice que su esposa es su hermana, excepto eso, la verdad que la vida de Abraham es ejemplar en cuanto a su fe, y por eso es llamado en la Biblia el padre de la fe. Este es el circuito, más de 1000 kilómetros tuvieron que caminar para entrar a poseer la tierra prometida. Este es el circuito que probablemente hizo Abraham, eran las rutas principales, es muy probable, allí está Harán, el lugar intermedio, es muy probable que ellos siguieran el río, porque todo esto es desierto, ¿sí? Si bien alargan todo este camino, debe haber sido el único camino transitable y que con cierta seguridad. ¿Sí? Finalmente, él se establece en Hebrón. Hebrón está por acá arriba de Berseba. Berseba era uno de los lugares más al sur que tiene el país de Israel. Esto es un poquito de Ur, que hoy está en la antigua Irak, Ur, hoy está en Irak, no es antigua, está en Irak, ¿sí? Excavaciones actuales de lo que era Ur en los caldeos. Este es un mapa que habla de los lugares más importantes, ¿sí? que podríamos decir que estuvieron los 3 patriarcas. Este es Peniel, contra el río Jaboc, del otro lado, que es cuando Jacob, que viene de Harán, lucha con el ángel, con el ángel de Jehová. Siquem es el primer lugar donde llega Abraham al venir de su viaje de Harán. Betel o Luz, donde él establece allí casa de Dios, significa este lugar él edifica un altar. El monte Moriah, ¿sí? Está cerca de Jerusalén, está en Jerusalén. Acá se nombra como Salem porque fue el primer nombre que tuvo la ciudad y aparece precisamente en la historia de cuando Abraham viene de luchar contra los reyes y de salvar a su sobrino Lot. Entonces, cuando Lot vuelve de la lucha de salvar a su sobrino Lot, dice que le sale al encuentro Melquisedec, rey de Salem. ¿Sí? Ese personaje en cierta manera histórico y en cierta manera enigmático, que algunos dicen que es una figura del Señor Jesucristo, porque Hebreos lo toma como figura del Señor Jesucristo. Yo creo que era un personaje real, que era el rey de Salem, que es figura del Señor Jesucristo. Por eso decimos que Melquisedec es el primer rey conocido de Jerusalén, y el Señor Jesucristo es el último rey de Jerusalén. Melquisedec es figura del Señor Jesús. En Betel también Jacob es cuando sueña la escalera al cielo. Recuerden que él vivía acá en Hebrón y se tiene que huir y se va para Harán, al norte, y aquí para y pone una cabeza en una piedra y tiene
el sueño de la escalera que llegaba hasta el cielo, y a los ángeles de Dios, ¿sí? Que suben y bajan a través de ella. Bien, del tiempo de los patriarcas saltamos finalmente a Moisés. El tiempo en que el pueblo de Dios estuvo allí en Egipto fueron 430 años. Hay una teoría que algunos decían 200 años, pero no importa, no vamos a entrar en esto, vamos a tomar lo que dice el pasaje directamente. 400 años estuvieron en Egipto. Hubo un cambio en todo este tiempo. El pueblo de Israel, con su gran capacidad reproductiva, su fertilidad, se transformó de 70 personas en un pueblo de más de 2 millones de personas, un pueblo dentro de otro pueblo. Eso es un problema, un pueblo que está creciendo dentro de Egipto. El faraón que muere y sus descendientes mueren, y dice la Biblia, se levanta otro faraón que no conocía a José, que no conocía la historia, probablemente de otra dinastía, ¿sí? Probablemente de otra dinastía completamente diferente. Así que allí aparece la historia del pueblo de Israel en Egipto. Egipto es un país que en la Biblia se lo conoce como Kem, Raab o Misraim, ¿sí? Y luego como Egipto. Originalmente podría ser cualquiera de estos nombres. Era un país, es un país que tiene un río que lo conocemos todos, que es el más largo del mundo, el río Nilo, que con las crecidas del río Nilo, produce una gran fertilidad a la tierra. Por eso el río Nilo era adorado, entre otros dioses, era adorado como un dios, ¿sí? El río Nilo lo cruza de sur a norte o de norte a sur por 6.500 kilómetros aproximadamente, y termina en un gran delta, ¿sí? En el mar Mediterráneo. El río Nilo es un río muy fértil y que tiene esa característica que se desborda, en la crecida se desborda y riega todos los valles alrededor, y eso produce una gran cantidad de granos y de agricultura, ¿sí? Entre junio y octubre produce un desbordamiento y se produce un gran aluvión, ¿sí? Crecidas, y eso es fundamental para la economía de Egipto en ese tiempo, y creo que por el momento también. Entonces allí tenemos un faraón que no conoce a José. Vamos a leer Éxodo capítulo 1, versículo 8. Allí está la historia del pueblo, al comienzo de la historia del pueblo de Dios. Éxodo capítulo 1, verso 8. Dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: y aquí los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahí tenemos un problema, un pueblo dentro de otro pueblo. Y el pueblo original, digamos, el pueblo, el local, tiene miedo. Tiene miedo porque entiende que este pueblo es más fuerte, que está creciendo, que tiene una gran fertilidad, y dice: se nos van a volver en contra, ¿sí? Que no se multipliquen, porque si tenemos una guerra, a ver si se ponen del lado de los enemigos. Entonces, así está, entonces dice que le hicieron edificar las ciudades de Pitón y Ramesés, y allí comenzó la opresión al pueblo. Este faraón lo que hizo fue, para contrarrestar el crecimiento, dijo: bueno, al pelo, vamos a meterle límites y vamos a oprimirlos. Pero ¿qué vio? Que cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios, ¿sí? Así es como comienza la historia del libro de Éxodo. El libro de Éxodo significa salida, la palabra Éxodo. Salida. ¿Salida de qué? Salida del pueblo de Dios de Egipto. Bueno, el escenario entonces tiene que ver con esto, y cómo nace Moisés en una época muy difícil, porque después de someterlos al pueblo a opresión y a castigos y a todo lo demás, dice: bueno, no podemos hacer que dejen de nacer, pues ellos siguen multiplicándose, vamos a hacer control de la natalidad. Y vamos a emplear el peor de todos los controles de natalidad, que es matar a un recién nacido si es varón. Dejamos las nenas,
pero los varones los matamos. ¿Por qué? Porque son los que van a la guerra, son los que pueden transformarse posteriormente en nuestros enemigos. Y fue así entonces como en ese momento nace el hijo más chico de este hombre que se llamaba, hoy se me fue el nombre, alguno que me ayude, el papá de Moisés y la mamá de Moisés, bueno, no importa, eran levitas. La mamá era Jocabed, pero el papá no me Jocabed. acuerdo. El papá era el marido de Jocabed. Muchas gracias. Gracias, perdonen, pero se me van algunas cosas. Y cuando nace el hijo más chico, que es Moisés, la hermana, que se llama María, o sea, Amram, Pergenia, ¿cómo? Amram, Amram, gracias. el La padre. hermana, que se llama María, dice, vamos, o la familia hace un conclave y dice, bueno, lo vamos a esconder y cuando ya no lo pudieron tener más en la casa, lo vamos a poner en el río Nilo, en una canastita de mimbre, en un Moisés, de ahí viene la palabra Moisés, calafateado para que flote y lo va a ir mirando la hermana y bueno, lo encuentra la hija del faraón, lo lleva, lo cuida. En realidad, María le dice, yo conozco una mujer que lo puede amamantar, se lo lleva a la madre natural, a Jocabet, y posteriormente la hija de Faraón lo cría y está 40 años en el palacio y recibe la mejor de todas las formaciones, como si estuviera en la universidad en forma permanente, digamos, porque estaban criados en el palacio como si fuera, o no, como hijo de la hija del faraón, ¿sí? Todos conocemos por qué en algún momento él, entendiendo que él era judío, entendiendo que Dios lo había puesto ahí con un propósito, él toma bajo su responsabilidad el ayudar a uno de al pueblo de Israel a su manera, y cuando vio a un egipcio que mataba que maltrataba a un judío, a un israelita, lo mata al egipcio, lo esconde, pero eso sale a la luz y tiene que huir y se va a la península de Sinaí, que ahora vamos a ver un poquito unos mapas, ¿eh? Ese triángulo que está al sur de Israel, donde está el monte Oreb, donde él, después de cuidando las ovejas y cabras seguramente de su suegro, muchos años después, ve una visión de una zarza que arde y no se apaga, y él acercándose recibe la revelación de Jehová, yo soy el que soy, y así de esa manera él recibe esa comisión, andá y decirle a Faraón, deja ir a mi pueblo, ¿sí? Pero le dice, Faraón no te va a escuchar, bueno, todos más o menos conocemos, él tiene allí las excusas que pone y que Dios le dice, andá para allá porque tenés que sacar a mi pueblo, lleva la vara, allá te va a esperar Aarón, Aarón va a ser tu boca, presentate, ¿sí? Delante de Faraón y decirle todo lo que yo te digo que digas. Y así fue como en un periodo de tiempo se presentaba delante de Faraón a decirle esto. Faraón dijo, ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová. Estas son las palabras más duras que podría haber pronunciado, porque se plantó delante de Dios con un orgullo muy grande y dice, yo no te voy a dar bolillas, yo no te voy a reconocer. Y Dios dice, ajá, bueno, vamos a ver, yo te voy a elegir, yo te elegí para mostrar en ti todo mi poder. ¿Sí? Así fue como empiezan las 10 plagas, finalmente la última plaga es la plaga de la muerte de los primogénitos, como allí está el inicio de la Pascua, y finalmente como Dios saca con mano extendida, con brazo poderoso, a un Egipto que se empobreció, pero a pesar de eso todavía le regaló montones de dinero y oro y un montón de cosas al pueblo para que se vaya, así que quedó completamente pobre, un país, digamos, que había sido una gran potencia, la volvería a ser después, que quedó completamente pobre, empobrecido, y para peor, cuando el pueblo sale, decide Faraón en la última eh, empresa que iba a cometer en contra de Dios, salir a la casa del pueblo de Dios y correr detrás de ellos con todo su ejército,
orgulloso, creyendo que iba a destruir al pueblo de Dios, y es destruido por Dios en el fondo al cruzar el Mar Rojo, ¿sí? Es destruido por Dios. Y allí comienza el Éxodo. Allí comienza el Éxodo. Todas estas cosas ya existían en el tiempo de José. Todas estas pirámides, murallas y todo un montón de cosas que ellos tenían, ya tenían más de 1000 años, probablemente en el 3000 años antes de Cristo. Todo esto que estamos diciendo ocurre en el 1400, 1600, depende. Algunos dicen que el Éxodo en el 1400 antes de Cristo y otros dicen en el 1200. Bien, allí comienza el Éxodo. Ahora vamos a ver unos mapitas, no se preocupen, para ver que estamos viendo geografía también y no solamente historia. Bien, cruzamos el Mar Rojo. ¿Se acuerdan el cruce del Mar Rojo? Como Dios le dijo, avanzá. Se para el arca en el medio, pasan en seco. El agua a las murallas, como decía Pablo el otro día, a veces hay mapas que dicen que pareciera que pasó por seco, no, pasó por un lugar donde había mucha agua y el agua se detuvo, eran murallas y el pueblo pasa en seco, como el ejército de Faraón viene detrás. También el ejército de Faraón se mete a perseguirlos al pueblo de Dios, pero Dios establece un límite. Así había una nube, había una tormenta que los separaba y ellos nunca pudieron llegar. Y cuando termina de pasar el arca, entonces Moisés hace que vuelva a correr el agua y se destruye a Faraón con todo su ejército. Cruzaron el Mar Rojo y comienza la travesía que tenía que durar no más de 2 años. En realidad podrían haber llegado en 3 meses. Lo que pasa es que Dios decidió que no tomen el camino del mar, sino que Dios los llevaba por otro lado. Y Dios dijo, no tomen el camino del mar porque no es un pueblo que todavía está preparado para la guerra. Es más, no es un pueblo todavía, era la gran descendencia, no es nación, es un pueblo, no es nación, era la gran descendencia de Jacob, que probablemente tenía más de 2 millones de personas. Pero junto con ellos salieron muchos egipcios también, que después iban a ser un problema. Siempre cuando Dios llama, los acompañantes que no tienen el llamado siempre son un problema. Y así como cuando llegan a la tierra prometida, ellos no quitan a todos, los que quedan también son un problema. La mezcla del pueblo de Dios siempre es un problema. Después de andar aproximadamente 3 meses, llegan al Sinaí. ¿Sí? Ahí en el medio hay un montón de circunstancias, como que falta el agua, llegan a un lugar que se llama Mara porque el agua es muy amarga, a un lugar que se llama Elim porque ahí podían descansar, había muchas fuentes de agua y había palmeras, ¿sí? Así va hasta reciben el maná y un montón de cosas hasta que llegan al monte Sinaí. El monte Sinaí no tiene una ubicación exacta, no se sabe cuál es el monte, hay un monte que se llama Jebel Musa, por Moisés, Moisés, que se cree que ese puede ser el lugar, ¿sí? Ahora, Moisés conocía ese lugar porque Moisés había ido 40 años a vivir al desierto, ese desierto, el desierto de Sinaí. Así que Moisés guía al pueblo, o Dios guía, porque recuerden que estaba la nube de día que los protegía del sol, pero que los guiaba, y la nube de fuego, o la columna de fuego, a la noche, que los calentaba seguramente y los protegía de los animales y de todo lo que y les daba luz. Entonces, no es que Moisés guiaba, sino que Dios guiaba. El monte Sinaí es muy importante en la historia de Israel y en la historia del mundo, en la historia de la salvación. Porque en el monte Sinaí es cuando Dios hace un pacto, ¿sí?, condicional con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, y les dice, vamos a leerlo en Éxodo capítulo 20, ¿sí? Este es un lugar muy importante, Éxodo capítulo 20, perdón, 19,
dice, Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó al monte y le dijo el verso 3. Verso 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y los he traído hacia mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y hay una condición, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Si ustedes hacen, yo hago. Eso es una condición, un pacto bilateral. Y entonces el pueblo respondió a una, verso 8, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Qué presunción de un pueblo que se quejaba por cualquier cosa, ¿no? Y lo mismo vuelve a repetir en el capítulo 24, verso 3, dice, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. En ese lugar Dios les da la ley. Y entonces ellos se transforman en una nación, con una ley, con un gobernante que es Dios, una ley, la ley moral, los 10 mandamientos, una ley ceremonial y una ley social. Todo eso está en Levítico y parte en Éxodo y parte en Números, y vuelve a Deuteronomio. Esa es la ley, es importantísimo la ley, porque el pueblo toma la ley y es el único pueblo que tiene esa ley y que podríamos decir se diferencia de todos los pueblos. Ahora esa ley, que es tomada tan literalmente por el pueblo de Israel, terminó siendo un problema para ellos y termina siendo un problema para nosotros, porque ninguno de nosotros puede cumplir con la ley. Y el objetivo de la ley es mostrar a Cristo, dice la Biblia. Y ellos cayeron, ellos tropezaron en esa piedra que es Cristo, porque ellos no pudieron encontrar el verdadero objetivo de la ley, que es demostrar que somos pecadores y que no podemos cumplir los 10 mandamientos, ni ellos, ni nosotros, ni ninguna otra persona que no haya sido el Señor Jesucristo. ¿Sí? Allí Él les da el tabernáculo, que no es nada más que una tienda con 3 grandes lugares, un lugar amplio por fuera, rodeado por cortinas, que es el atrio, podríamos decir, donde estaba también allí la fuente de bronce y donde estaba el altar de los sacrificios, un lugar dentro de la tienda, que es el lugar santo, donde había 3 cosas, que son la mesa de los panes de la proposición, el altar de oro de incienso y el candelero, y finalmente la parte más interna donde estaba el arca del pacto con el propiciatorio, que es el lugar santísimo. Cada uno de los elementos, cada uno de la ubicación, tiene un objetivo espiritual también y es simbólico y realmente es muy lindo poder estudiarlo. Pero esa tienda habría de acompañarlos a ellos en su trajinar, en su caminar por el desierto, y luego cuando estuvieran en la tierra prometida, también iba a ser el lugar de reunión, iba a ser donde iban a ministrar los sacerdotes, y allí en donde en la ley, perdón, allí en el monte Sinaí, Dios establece esto del sacerdocio. El sacerdote es el representante de Dios ante el pueblo, es el que ocupa, perdón, el representante del pueblo ante Dios, es el que ocupa el lugar del pueblo acercándose a Dios. Sí, allí está establecido que la familia dentro de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, y el resto de la familia de Leví iban a ser los levitas que iban a acompañar a los sacerdotes en este tiempo sirviendo al tabernáculo. Llegan a un lugar que se llama Cades Barnea. Cades Barnea es un punto crítico. Cades Barnea está a las puertas de la tierra prometida. Y allí, si nosotros leemos Deuteronomio capítulo 1 o leemos en Números, creo que es 12 y 13, ellos piden, porque pareciera en Números que Dios dice que manden 12 espías a espiar la tierra. Ahora en Deuteronomio, Moisés dice que ellos fueron los que le pidieron a Dios mandar 12 espías. Y los 12 espías eran 12 príncipes, y todos recordamos que recorrieron durante 40 días la tierra prometida, desde abajo hacia arriba, del sur hasta el norte, cruzaron incluso el río Jordán y trajeron muestras de los frutos. Dijeron, es tierra
que fluye leche y miel. Pero 10 de ellos dijeron, ¿saben qué? Ahí habitan los hijos de Anak, son gigantes, no vamos a poder, allí las ciudades son todas amuralladas. Era cierto, sí era cierto, pero nosotros no vamos a poder, volvámonos a Egipto. Y Dios había dicho, nunca más mi pueblo vuelva a Egipto. Volvámonos a Egipto, determinemos a alguien, y allí entonces es cuando viene el castigo, el juicio sobre los 10 y sobre todos los que se sublevaron, mayores de 20 años para arriba, todos los varones mayores de 20 años para arriba habrían de morir en el desierto y ellos condenados a vagar hasta cumplir 40 años. ¿Sí? Por lo tanto, se habían llevado 2 hasta ese momento, por 38 años tuvieron que vagar, y este vagar, ahí sí se hace incierto el camino, ahí hay muchas posibilidades, anduvieron por todos lados hasta volver nuevamente a Cades Barnea, y allí en el monte Or es enterrado, muere y es enterrado Aarón, y le traspasa a dos de sus hijos el sacerdocio, y luego el pueblo comienza a llegar a los campos de, bueno, Edom no lo deja pasar por sus caminos, por el camino real, como veíamos el martes pasado. Allí cuando llegan a los campos de Moab, el rey de Moab, llamado Balac, llama a un profeta pago, dice, te pido que profetices y que los maldigas, y Balaam los bendecía, y Balaam los bendecía, y Balaam los bendecía, y bueno, ¿se acuerdan la historia de la mula, de Balaam, todo esto, no? Finalmente, Balaam le enseña al pueblo de Moab cómo hacer caer al pueblo de Dios, y allí hay una gran prevaricación donde las mujeres moabitas se cruzan al campamento de los israelitas, tienen relaciones sexuales, y allí eso fue por indicación de Balaam. Por lo tanto, allí está una de las primeras victorias que tiene contra el pueblo moabita Moisés. Y luego derrota a 2 reyes al este del Jordán que se llamaban Og y el rey de Basán y Seón. Y al este del río Jordán reparten las tierras de esa gente. De Rubén, Gad y media tribu de Manasés ocupan esas tierras, y el resto va a ocupar las otras tierras. Moisés no puede entrar a la tierra de Egipto porque Dios lo castiga, porque precisamente ahí en Cades Barnea, él, cuando el pueblo murmura nuevamente, como tantas otras veces murmura porque no tiene agua, Dios le dice, habla a la peña, y la peña dará agua. Y entonces él, que estaba muy enojado, agarra la vara y golpea la peña 2 veces, dice, y los reta, dice, ¿hasta cuándo habremos de soportarlo? Y se las agarra con el pueblo, y Dios le dijo, le toca el hombro, le dijo, no, no es así, la piedra herida solo una sola vez, figura de Cristo, no se hiere nuevamente, la peña que lo seguía era Cristo, dice Pablo, y entonces Dios lo castiga y le dice, no vas a entrar, no vas a entrar. Bueno, muchos años después entró, ¿se acuerdan que cuando estaba en el monte de la Transfiguración, en el monte, probablemente en el monte Hermón, allí estaba Moisés, Elías y Moisés, así que pisó la tierra prometida. Y no pudo entrar, y él vio allí desde el monte Nebo, vio la tierra prometida. ¿Me siguen todavía o están perdidos? Acá estamos, atentos. Bueno, Acá entonces estamos. vamos a Estamos mirar firmes. algunas figuritas. ¿Eh? Estamos firmes. Bueno, bien. Algunas figuritas. Acá estoy yo, Bueno, una maqueta del tabernáculo. Una tienda con paredes de madera, con piso de tierra. No, con piso de madera, perdón. Con cubiertas de tejón, de distintas cubiertas, con bueno, aquí está el altar del sacrificio, la fuente de agua. Hasta acá oficiaban todos los sacerdotes, todos los levitas y sacerdotes, adentro del lugar santo que está partido acá al medio. Entraba
un sacerdote a oficiar a la mañana y a la tarde, y al lugar santísimo que está allí con esa nube que simboliza la presencia del Señor, porque estaba el propiciatorio, había un velo que separaba los dos lugares, ahí entraba solamente una vez al año el sumo sacerdote. El éxodo, podríamos decir que salen de la zona del delta, de Gosén, de Ramesés, y cruzan por algún lugar, Pi Hairot, que es el lugar donde los encerró el faraón. No se sabe bien los lugares, hay muchos nombres que ya no son igual. Mara, Elim probablemente no tomaron esta era la ruta, acá no está marcada la ruta, pero la ruta del mar era mucho más corta y podrían haber llegado mucho más rápido, porque el propósito de Dios era que vengan hasta el monte de Sinaí, el monte Sinaí. Allí les dio la Osvaldo, ley. Sí, perdón. perdón, ¿pudo haber cambiado la orografía de ese tiempo? Me Es refiero, probable, sí, es probable que todo lo que es el Mar Rojo, eso pudo haber cambiado, pero no lo sé. viste que No lo con el sé. tiempo se hizo el canal de Suez, ahí Sí, sí, aprovechando la depresión. exacto. Pero bueno, puede ser. La verdad no te sabría decir, pero es probable que haya. Lo que sí cambiaron es que estos lugares no existen más. Sí, hay construcciones que están bajo arena, ¿sí? Y que las encuentro. Por ejemplo, Babilonia, tengo entendido que no las han encontrado, o si la encontraron, tienen dudas, sí, porque hay que profundizar en el valle, las tormentas de arena tapan todo, así que es probable que todo esto, es muy probable que el desierto no haya sido tan desértico, ¿sí? Sino que sea muy diferente el desierto al desierto que es actual, porque ellos tenían, bueno, tenían sombra o tenían madera, tenían un montón de cosas. No creo que se hayan llevado toda la madera para la construcción precisamente de Egipto. Pero bueno, había mucho, o muy probablemente el desierto no era como es ahora. ¿Sí? Al llegar acá estaría Cades Barnea, este fue el problema, ¿sí? Cades Barnea fue la crisis para ellos, porque pudiendo entrar por su, eh, por su incredulidad, por su dureza de corazón, no entraron. Y finalmente entran por el este del Mar Muerto y por el este del río Jordán, no entran por aquí. Edom no los deja pasar por el camino real, pero luego aquí está el tema, en Moab está el tema de Balaam y Balac, de las mujeres moabitas, de esas, y las primeras guerras que ellos tienen con Og y Seón, que son los reyes. Y estas tierras al este del Jordán son ocupadas por la tribu de Rubén, Moab, la media tribu de Manasés, lo que era Galaad, y lo que es Basán, la tribu de Dan. Esas tres tribus o dos tribus y media se ubican en este lado cuando la idea era ocupar todo esto, pero cuando vieron que estas tierras eran fértiles y ellos tenían mucho ganado, le pidieron a Moisés quedarse de este lado. Moisés dijo sí, pero con la condición de que ustedes pasen junto, o sea, quedan las mujeres y los niños, todos los varones pasan para este lado junto con el resto del pueblo, ayudan en la guerra para sacar a todos estos pueblos que viven acá y luego se vuelven a sus tierras. Eso fue un acuerdo y finalmente eso fue así. Tuviéramos que hacer una breve síntesis de algunos lugares. Ramesés es donde el pueblo salió. El Mar Rojo no se conoce bien si es el sector norte del estrecho de Suez actual. Mara y Elim al sur del canal de Suez, donde ellos están las aguas amargas y el lugar de palmeras y donde reciben el maná. Refidim es donde hiere la peña por primera vez, le golpea la peña, y donde tienen la guerra con los amalecitas. ¿Se acuerdan que en el monte estaba Moisés y Aarón y Ur le sostenían las manos para que cuando él tenía las manos levantadas el pueblo vencía? Y allí tenemos una de las primeras nombres de Dios en la época del Éxodo, que es Jehová es mi bandera, ¿no? No me acuerdo el nombre ahora en hebreo, pero Jehová es la Nisi. bandera. Nisi, muchas gracias.
El desierto de Sinaí, la ley. Bueno, me olvidé decir que cuando Moisés estaba arriba recibiendo las tablas de la ley, abajo estaban de fiesta, hicieron el becerro de oro y todo lo demás, y Moisés quebró, el becerro quebró las tablas, derritió el becerro de oro, se lo dio a tomar, ahí hubo una limpieza, murieron como 3.000 israelitas. Y luego tiene que volver a subir y escribir él en tablas de piedra, y estuvo 40 días la primera vez, 40 días la segunda vez, sin comer ni tomar agua. Es muy interesante esto para lo que tenemos que hacer dieta. Bueno, estos son distintos lugares. En Cades Barneas probablemente estuvieron 2 veces, vuelvo a decir, las puertas de la Tierra Prometida. Y bueno, nada, sigo, porque si no, podemos hablar muchísimo de todo esto, pero la idea es que tratemos de llegar a donde podamos llegar lo más posible. Moisés no puede entrar a la Tierra Prometida, entonces el que continúa es Josué. Josué venía siendo preparado por Moisés, todos recordamos, la primera mención de Josué está precisamente allí donde la guerra con los amalecitas. Josué fue el encargado de guiar al pueblo de Dios en la guerra, mientras estaba Moisés, Aarón y Hur en el monte. Y luego aparece Josué siempre caminando con Moisés. Es muy interesante esto porque un líder no nace de un momento para otro. Un líder se hace, y se hace caminando al lado de otro líder. Y para que haya un Josué tuvo que haber un Moisés, y ese Moisés tuvo que preparar al Josué, y lo preparó durante 40 años. Tema, no desmayes, no te apartes de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo. ¿Se acuerdan, no? Era la importancia que tuvo en Dios en remarcarle a Josué, mira, es muy grande el pueblo, es muy grande el desafío. Para colmo hay un río que nos separa de la tierra, que es el río Jordán, y hay que cruzarlo. ¿Sí? Ya hay 2 tribus y media que están ubicadas al este del río Jordán, pero hay que cruzar la tierra. Entonces, allí frente a Jericó, Josué envía a los 2 espías, cruzan el río Jordán, los 2 espías, la historia de Rahab como recoge a los 2 espías, ¿se acuerdan? Y finalmente, que esos 2 espías los mandó Dios, dice, envíalos para que veas, Dios siempre estaba reforzando a Josué, qué importante, porque después Josué iba a ser el líder realmente que el pueblo de Israel necesitaba, ¿sí? Pero tenía que equilibrar la figura de Moisés, que no era poca cosa. Y en Gilgal, que es el primer lugar a donde ellos cruzan, en Gilgal, donde levantan allí un monumento también, ellos tienen la circuncisión de todo el pueblo que había crecido, que había nacido y crecido en el desierto y que no habían sido circuncidados, y tienen la Pascua, probablemente después de la única Pascua que habían tenido en Sinaí, porque la primera Pascua fue en Egipto, la segunda fue en el Sinaí, es muy probable que esta sea la tercera, no lo puedo asegurar, la Biblia no lo dice, pero aquí ya en la tierra prometida tienen su primera Pascua en Gilgal. Y ahí acometen ya la toma de Jericó. Jericó era una ciudad fortificada, todos recordamos la historia, un método que Dios planifica, un método realmente raro, es el método de rodear la ciudad una vez por día, durante 7 días, y a lo último, llevando las trompetas, llevando el arca del pacto, bueno, todo lo que ya estudiamos y que nos enseñamos de chiquito en la escuela dominical, o que le enseñamos a los chicos en la escuela dominical, y finalmente las grandes murallas de Jericó caen y se salva solamente Rahab y la gente que está en su casa. El cordón de grana, el cordón rojo, que le asegura a ella la vida, digamos, ¿no? Después está el episodio de Acán, como Acán
codicia, ¿se acuerdan? En Jericó no hay que tomar nada, todo es anatema, todo es maldito, hay que destruir todo. Bueno, Acán toma un manto babilónico, toma un lingote de oro, toma no me acuerdo qué otra cosa más, lo esconde en su tienda. Y cuando van a atacar a una población muy chiquitita comparada con Jericó, el pueblo cae vencido. ¿Y qué pasó? Y pasó que hay pecado. Y qué importante lección esta, ¿no? Cuando hay pecado en el pueblo oculto, cómo se detiene la marcha del pueblo y cómo el pueblo sufre, pero cómo el pecado finalmente sale a la luz, ¿eh? Lamentablemente muchos de nosotros también hemos tenido que experimentar esto o aprenderlo por experiencia, pero qué bueno sería que nunca lo tengamos que aprender, que el pecado oculto siempre sale a la luz, que produce detención en el pueblo, dolor en el pueblo, pero finalmente el que más se perjudica es aquel que codició, que vio, que tomó, que escondió. Finalmente comienza la conquista de la tierra en la parte sur, primero del país. Ahí hay unos astutos que se le acercan, que son los gabaonitas, que se le acercan a Josué, vestidos con andrajos, llevan en sus sacos pan viejo, todo con hongos, ¿se acuerdan? Y le dicen, nosotros venimos de muy lejos, y eran vecinos, estaban ahí nomás, a 10 kilómetros, ¿sí? Pero venimos de tierras lejanas y venimos a pedirte que hagas con nosotros alianza, que no nos destruyas como pueblo. Y Josué, que no consultó a Dios, y esta es otra lección también, toma la decisión de hacer una alianza con ellos. Sí, no, muchachos, ustedes son de lejos, no hay problema con ustedes. Con los pueblos de acá son los problemas. Acá los tenemos que destruir a todos. Lo que no sabía que los gabonitas lo estaban engañando. Cuando se da cuenta, dice, bueno, ya me engañaron y yo ya me comprometí con ustedes. No los vamos a destruir, pero ustedes van a ser siervos nuestros siempre. Y los gabonitas chochos. Y después cuando los otros de alrededor dijeron que vivo, que fuiste, nos hiciste quedar mal a nosotros, se alían en contra de los gabaonitas y los gabaonitas levantan la mano y le dicen a Josué, ¿te acordás que nos ibas a ayudar? Bueno, entonces Josué va en ayuda a los gabaonitas y destruye a esos 5 reyes que de todas maneras los tenía que destruir, y luego va para el norte y conquista toda la tierra. Y dividen la tierra por suertes, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo les toca, y al único que no le da tierras porque Dios así lo había determinado es a la tribu de Leví. Si la tribu de Leví no tiene tierras, porque la tierra de Leví, los levitas tenían que estar distribuidos, le tenían que dar ciudades para ellos en las 12 tribus restantes. ¿Por qué digo 12 tribus restantes si con Leví eran 12? Porque a los hijos de José, José no tuvo una repartición, tuvo 2. ¿Por qué? Porque José, eso fue uno de las bendiciones de su papá Jacob. José fue bendecido especialmente por haber sido quien eligió Dios, porque no le respondió a sus hermanos de la misma manera que ellos habían hecho con él. Entonces, Leví no tuvo parte de toda la tierra y José tuvo 2 partes. Entonces había 12 reparticiones y los levitas tenían que tener ciudades en cada una de esas reparticiones. Eran las ciudades de los levitas, allí vivirían ellos. Y aparte estaban las ciudades de refugio, que eran ciudades de los levitas, 3 del este del río Jordán y 3 al oeste, en donde tenían que ir, donde había un tribunal, digamos, diferente eh, que iba a juzgar en los casos de que alguien diera muerte a una persona sin querer, sin intención. Como el vengador de la sangre podía matarlo, al asesino involuntario, entonces el asesino podía ir a la ciudad de refugio que estuviera más cerca, por eso estaban distribuidos 3 del oeste y 3 en el este, al sur, al medio y al norte, y allí iba a ser juzgado. Y cuando viniera el vengador de la sangre lo iban a juzgar. Y si el juez o el sacerdote determinaba que había sido involuntario, ahí adentro de la ciudad no lo podía tocar, no lo podían tocar. Si lo mataban, iba a pagar. Si lo agarraban afuera, sí. Hasta que muriera el sumo sacerdote de ese tiempo y entonces podía volver a su casa.
El paso del Jordán probablemente es una zona enfrente a Jericó. Estas son las primeras escaramuzas y guerras que tienen al este del Jordán. Y luego cuando cruza el Jordán, tiene toda no me gusta mucho este mapita, pero es muy gráfico. Se ve cómo fue Josué en sus luchas hacia el sur y hacia el norte, hasta eliminar en gran parte a sus enemigos. Digo en gran parte porque todo lo que está de verde no fue finalmente, tendría que haber quedado para luego lo hicieran eran áreas por conquistar para que cada tribu conquistara. Lo que ocurrió es que muchas de esas tribus no conquistaron y mucho de este pueblo quedó, sí, guardado o viviendo junto con el pueblo de Israel, y como les decía antes, un pueblo dentro de otro pueblo es un problema. Aunque las conquistas más importantes ya se habían producido, quedaron pueblos viviendo los cananeos dentro de la distribución de las provincias, o dentro de la distribución, perdón, de las tribus. Ahí ellos tenían la obligación de echarlas después, pero no lo hicieron. Podemos decir que esta es una distribución, ya cortamos acá, una distribución de las tribus. Acá está la tribu de Rubén, al este del río Jordán, Gad y la media tribu de Manasés en la zona de Basán. Y luego al sur, esto es importante, Judá y Benjamín, y bueno, una parte también está Simeón, y el resto de las tribus al norte. Entonces, cada tribu recibió un área, el área fue por sorteo, pero también le daban las partes más grandes a las tribus más grandes, y allí está entonces el tema de la ciudad de refugio y todo lo demás. ¿Seguimos después? A ver que los miro, a ver si están todavía despiertos. Estamos despiertos, sí. ¿Cortamos un ratito?